Amén. Bienvenidos a Jesucristo la Roca. Amén. Vamos a continuar con lo que traímos la semana pasada. Today we're going to continue with what we brought last week. Amén. Amen. ¿Cuántos nos gustó esa red? How many of us like that, Richie? Hay que tener más expectativa. We have to have more of an expectation. Amén. Amen. Uno viene a la casa de Dios, tiene que venir con una expectativa, When you come to the house of the Lord, you have to come with expectation. sabiendo que vamos a hablar o que vamos a recibir lo que el Señor quiere hablar. Knowing that we are going to receive what it is that the Lord wants to speak. Esta palabra no pasa. This word shall not Ella pass. va a preservarse hasta el día. This word will be preserved until the day of the Lord. Amén. Amen. Entonces, eso quiere decir que si Él es eterno, su palabra. That means that if He is eternal, so is His word. Amén. Así como funcionó 2000 años atrás, Just as it worked 2,000 years de la ago, misma manera está funcionando hoy. in the same way it is working ¿Y today. sabe qué? And you know what? Así va a funcionar por el resto de la eternidad. That's how it's going to work for all eternity. Ya no va a cambiar. It's not going to change. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos decir, cámbianos, That's why we have to say, Lord, change us. porque nosotros necesitamos cambiar. Because we need to change. Amén. Amen. Así que vamos ahí al libro de Juan, So let us go to the book of John en el capítulo 20. in chapter 20. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de cuando Jesús se le apareció a sus discípulos Last week we were talking about when Jesus appeared to his y solo disciples. había 10 de ellos. And it was only 10 of them. Amén. Y le faltaba uno. One of them was not there. Pero hoy va a aparecer ese que faltaba. But today the one who is missing will show up on the scene. Amén. Y nos vamos a tener que identificar con ese que faltaba. And we will have to identify ourselves with the one who is missing. Amén. Así que vamos a empezar a leer desde el versículo 24 en adelante. So we are going to begin reading from verse 24 going forward. Amén. Y leeré la palabra para la gloria del Padre, la leeré en el nombre de Jesús y la leeré con la ayuda del Espíritu Santo de la siguiente manera. En el libro de Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante, diciendo así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Digno, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él nos dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no cree. Amén. It says, now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Padre amado, Padre Santo, Señor, yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, hablando a través de Jesucristo la Roca, Señor, que tú nos llenes de tu entendimiento, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Padre. Que esto siempre sea para la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a recapilar lo que hablamos. Let us now recap what it is that we spoke. Y tenemos que entender algo. And we have to understand something. ¿Cómo fueron las apariciones de Jesús después de su resurrección? How are the appearances of Jesus after his resurrection? Amén. La palabra nos dice que cuando las mujeres fueron a la tumba, no lo encontraron. The word tells us that when the women went to the tomb, they didn't find him. Miran hacia donde estaban los demás y Pedro y Juan salen corriendo a ver si era verdad. They returned to where the rest of them were, and John and Peter ran out to find out if it was true. ¿Por qué corrieron? Why did they run? Para ver si era verdad. To see if it was true. Eso quiere decir que no le creyeron.
So that means that they didn't believe that. True. Amén. Los soldados estaban espantados porque un ángel del Señor movió la piedra. The soldiers were in shock because an angel of the Lord was the one to move the stone. Y ellos corrieron, And they ran, pero no corrieron hacia los capitanes romanos, sino corrieron hacia los fariseos y saduceos. and they ran, but they didn't ran to the Roman captains, but not to the Pharisees and Sadducees. Y les explicaron lo que vieron y ocurrió. And they explained to them what it is that they saw and what it is that happened. Ellos no tenían por qué dudar de estos soldados romanos, que no tenían nada que ver con Jesús. They had no reason why to doubt these Roman soldiers that had nothing to do with Jesus. Pero pagaron para su silencio. But they paid them for their silence. Yes. So, ellos sí creyeron. So they believed. Yeah. ¡Hey! Ellos sí creyeron. They did believe. Porque tú no vas a pagar por algo que tú no crees. So because you're not going to pay for something that you didn't believe. Hello. Dice la palabra que habían dos de sus discípulos. Y estos discípulos no son los apóstoles. Son de los 70. The word says that there were 2 of the disciples, and these disciples were not of the 12, but if not of the 60. Amén. Él llamaba a sus discípulos discípulos, pero ellos iban a ser apóstoles. And he would call his disciples disciples, but they were not disciples, they were going to be Y hay que called diferenciar apostles. esto. And that's where we're going to Él mandó differentiate. a sus 12 He sent his y 12, les dio poder. and he gave them power. Yeah. Manda a otros 70 He sends another y 60, le dio poder también. and he also gave them ¿Por power. qué él cogió a esos 70? Porque Why? siempre estaban en el grupo. Why did he choose these 60? Because they were always in a group. Amén. Amen. Am I hearing it? Yeah. Amen. Amén. Estos dos discípulos These 2 disciples iban hacia una aldea were going towards a field, y estaban hablando de Jesús, and they were speaking about Jesus, de que este Jesús, ¿verdad? ¿Quién era Jesús y lo que había hecho Jesús? of who Jesus was and what Jesus had done. Se le presenta a Jesús Jesus presented himself y le to pregunta them, qué están hablando. and he asked them what it is that they were speaking of. Amén. Yeah. Y ellos le explican todo, And they were explaining this to him, pero Jesús le dice, es que ustedes no están entendiendo. and Jesus tells them, but you guys are just not understanding. Y le empieza a explicar por qué el Cristo tenía que morir y resucitar. And he began to explain to them why it is that Christ had to come to die and resurrect. Y la palabra dice que desde Moisés y los profetas. And the word says that he began to speak from Moses and the prophets. Así que él empezó a explicar desde Génesis hasta Malaquías. So he began to speak from Genesis until Así Malachi. que el camino no era muy largo, So the pathway wasn't very long, pero los pasos eran cortos. but the steps were very short Yes. Porque se tomaron un tiempo. because they took some Y time. dice la palabra que estuvieron ya y le dijeron que por favor no fuese, siguiera, que se quedara con ellos porque ya iba a oscurecer. And the word says that they were begging him to stay with them because it was already going to be night. Amén. Y ellos, cuando Jesús partió el pan, And when Jesus broke the bread, entendieron quién era él they understood who he was, y se desapareció. and he disappeared. Amen. Partió el pan, se lo dio y se esfumó. He broke the bread and gave it to them, and he vanished. Así como apareció, así mismo se fue. Just as he appeared, just as he vanished. Amén. Yes. Dice que se le apareció a muchas más personas. The word says that he also appeared to many other people. Vamos a ir recapitulando para ir manteniendo todo esto en nuestra memoria. Let us go back and recap so we can have this fresh in our minds. Vamos al libro de 1 de Corintios 15 Let us go to the book of 1 Corinthians 15 para ver la secuencia. to see the sequence. Dice en el versículo 5, y que se apareció a Cefas y después a los 12. And that he appeared to Cephas and then to the 12. Esos 12 son discípulos, These 12 were the disciples, pero no los apóstoles. but not apostles. ¿Y por qué yo puedo decir eso? And why am I able to say this? Vamos a seguir leyendo. Let us keep reading. Después se le apareció a más de 500
a la vez, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Así que, se le aparece a Cefas, So he appeared to Cephas, se le aparece a 12 discípulos he appeared to 12 disciples, y a más de 500 que no sabemos el número. and then he appeared to 500, in which we don't know. Puede ser 599 o 600, o puede ser 501. It could be 599 or 600 or 500. Lo único que sabemos es que es más de 500. And we don't know because it just says more than 500. Amén. Después dice que se le apareció a Jacob, y ese Jacob es el hermano de Jesús. After it says he appeared with Jacob, and Jacob is the brother of Jesus. Amén. Y después dice que a todos los apóstoles. Amen. ¿Understand? And then to all the apostles. Así que, ¿a quién se le apareció después? Who did he appear to after? Uy, espérate. Aquí hay que darle un stop. Let's take a minute, take a break. Jesús resucita. Jesus resurrects. Y a lo primero que visita es a Cefas. And the first one that he visits is Se Cephas. supone que sea uno de sus discípulos. It's supposed to be one of his disciples. Amén. Después se le aparece a 12 más de ellos. Then he appeared to 12 more of them. Después se le aparece a más de 500 personas. Then he appeared to more than 500 people. Después se le aparece a Jacob, el hermano de él. ¿Se acuerdan que Jacob fue el que le dijo, oye, si tú eres escritor, vete y aparécete y preséntate y empieza tu ministerio? Then he appeared to James, and James was the one who said, if you are truly the Christ, go and appear to them and start your ministry. No te escondas. Don't hide. Ese es Jacobito. This is James. Después de eso, And after this, se le presenta a sus apóstoles. he appeared to the apostles. A los apóstoles hace 2 apariciones. To the apostles, he made 2 appearances. Amén. En 3 evangelios mencionan solo como si se hubiera aparecido una sola vez. In 3 Gospels, it only speaks of him appearing to them one Ellos time, no especifican mucho. and they don't specify very much. Pero el apóstol Juan But the Apostle John, sí lo especifica. he does Y specify. especifica exactamente lo que Jesús dijo a ellos. And he specifies exactly what it is that Jesus said here. ¿Y por qué puede hacer eso? And why is he able to do this? Porque de todos los que escribieron, él era el único apóstol que escribió. Because all who wrote, he was the one apostle who Amén. was there. Por eso todo el mundo dice, no, se le apareció a los 12 apóstoles, a los 11 apóstoles. And everybody says, no, he appeared to the 11 Pero apostles. Juan dijo, no, se nos apareció a nosotros 10 primero. But John says, no, he appeared to the 10 first. Y después se le apareció a nosotros con Tomás. And then after, he appeared to all of us with Thomas. Amén. Amen. Ahora tenemos una visión de cómo ocurrieron las cosas. Now we have a vision of how things Pablo occur. menciona que después él es el último apóstol. Paul then mentions that he is the last Y él apostle. dice, yo soy como un abortivo. And he says, I am like, Como que no necesito llamarme apóstol, pero él me ha hecho apóstol. and he says that he doesn't need to call himself an apostle, but he is an apostle. Amén. Eso lo podemos ver. Pero, ahora tenemos que ponernos en los zapatos de los apóstoles. But now we have to place ourselves in the shoes of the apostles. Porque ahora entendemos lo que ocurrió. Because now we understand what it is that happened. Amén. Jesús se le aparece a todo el mundo Jesus appears to everyone, y tiene 15 días. and he has 15 days. Desde el domingo de resurrección From Sunday resurrection hasta el 2 domingos después. until 2 Sundays after. En el medio se le aparece a 10 de sus apóstoles. In the middle, he appeared to 10 of his apostles. Pero 8 días después se le aparece a los 11. And then 8 days later, he appears to Eso 11. es lo que vamos a leer hoy. And that's what we will read today. Todo el mundo en la primera semana estaba hablando de que había visto a Jesús. Everyone in the first week had been speaking of how they had seen Jesus. A más de 500 personas. He appeared to more than 500 people. Se le presenta a estos 70 discípulos He presented himself to these que 60 siempre estaban con disciples Jesús. that were always with Jesus, Amén. Entre ellos Matías. and between them, Matthias. Hello. Matías era un discípulo Matthias was a disciple que reemplazó a Judas. that replaced Judas. Yeah. Hello. Por eso lo escogieron. That's why they chose him.
Amén. Porque Dios está desde el principio con nosotros. And they were saying that he was there from the beginning with them. Y los apóstoles todavía en la hora que no habían visto a Jesús. And the apostles had still yet to see Jesus. Todo el mundo habla de Jesús. Everybody's speaking of Jesus. Las mujeres hablan de Jesús. The women are speaking of Jesus. Hasta gente que no andaba con Jesús, que eran parte del ministerio, pero no estaban todo el tiempo con Jesús, habían visto a Jesús. Even people who were not following the ministry but had seen the ministry had seen Jesus. Y si tú hubieras sido un apóstol, ¿qué hubieras dicho? And if you had been an apostle, what would you have said? God, no. Yeah. Hello. ¿Cómo? Mi país se va a ir por ahí para abajo, a mis 11, a mis otros 5 hermanos, y no va a venir a mi casa. What do you mean my father's going to go to my other 5 brothers and not Va come see por me? todo el vecindario. He's going to go to all of the Todo el town. mundo me ha dicho, ¿visto a tu papá? All of the people have said, have you seen your father? ¿Cómo voy a verlo si ni tan siquiera aparece? How am I going to see him if he doesn't even appear? Hello. Yeah. Ellos dudaron. They doubted. Me vio un fantasma. They said, maybe it's a ghost. Porque si hubiera aparecido, nosotros somos los escogidos. Because if he would have appeared, we are the chosen. Dice la palabra que Jesús los escogió a ellos. The word says that Jesus chose them. Amén. Nosotros llegaron y subieron. The other ones arrived and they Pero unified. Jesús escogió a estos 12 hombres But Jesus chose these 12 men individualmente de todos los demás, individually from the rest of them, sabiendo que uno lo iba a traicionar, knowing that one of them sabiendo que was uno lo iba a negar going to turn him in to y que todos reject iban a him, correr. and that they were all going to run. ¡Ey! Aún así, Even still, se le aparece he appeared to them. las puertas cerradas Doors were y closed, él aparece en el medio and he appeared in the middle, y lo único que dice es paz a vosotros. and the only thing that he says is, peace be with Y you. dice que sopló, los llenó del Espíritu Santo y les fortaleció el Espíritu. It says he blew on them and he strengthened their spirit. Amén. Amen. A los de Maús le hizo exactamente lo mismo. And he did the same thing to the others. Con los dos que caminaron, With the two that cuando he él was partió el walking pan, lo llenó y su entendimiento fue abierto. when he broke the bread, they were filled and their understanding was open. Yeah. Toda persona que veía a Jesús tenía algo nuevo. Every person that seen Jesus had something new. Mm. Su entendimiento era abierto. Their understanding was Su open. entendimiento no era el mismo. Their understanding was no longer the same. Estos 12 apóstoles, estos 11 apóstoles, But these 11 apostles, no. Mm. Cuando Jesús se le aparece a ellos, los llena y les abre el entendimiento. when Jesus appeared to them and speaks to them, their Por understanding was eso then open. le dice que ellos van a tener poder. That's why he tells them that they will have power. Yeah. Y se fue. And he left. Y aparece Tomás después de eso. And then Thomas appears right after that. Y los apóstoles le dicen, vimos al Señor. And the apostles say to Thomas, we saw the Lord. Tú abriendo la puerta y él yéndose. You're opening the door and he just ¿En left. serio? And he was like, seriously? Ahora yo soy el menor de todos. Now the least Despreciado la of you película. all. Y él dijo, no, no. Si yo no lo veo las marcas y meto mi mano, no creo. And Thomas said, if I don't see him and place my fingers in my hand and see the marks on my own, I'm not going to believe. Y tú dices, pero vea, porque te tomas bien incrédulo. And you say, man, Thomas is such an unbeliever. ¿Y tú te acuerdas de aquella muchacha que estaba toda enferma? Do you remember that girl that was sick? ¿Está sana? She's healed. Oh, va a quedar sana. What do you mean she's healed? Pero si estaba cuadradura. Estaba postrada en una cama. She was laying on a bed. ¿Cómo? ¿Cómo? What do you mean? Ahí Tomás. ¿No crees? Thomas, you don't believe? Mira, ese muchacho lo dieron por muerto. They gave that boy as dead. Sí, pero ese muchacho es un muchacho. Yeah, but that boy was, Pero está caminando. but he's walking. ¡Oh! What do you mean? Después de ese muchacho, no sé, Dios es grande. God is good, Pero no creí. but he didn't believe. Yeah. Hello. O sea, el problema de las iglesias You know what the problem is with the church? es que no creen. Is that we don't believe.
Somos muchos Tomasitos juntos. We are a lot of Thomases all together. Pero Jesús tiene que aparecer para abrirnos el entendimiento. But Jesus has to appear to open our understanding. Por eso es que si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos entender las cosas que son en el Espíritu. That's why we don't have the Spirit of God. Porque We're todo not lo que going to be able vamos to a ver, lo vamos a ver en lo understand natural. the Spirit. Amén. Because everything we're going to be Ah, able to see in the yo natural. no puedo creer eso. No, I just can't Hasta que believe yo it. no lo vea aquí, yo no lo creo. Until I don't see it here, I'm not going to believe it. Pero Jesús no nos mandó a no creer. But Jesus didn't send us to not believe. Amén. Escúchenme. Listen closely. 8 días después, 8 days later, 15 días para especificarlo, después de su resurrección, 15 days after his resurrection, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. his disciples were inside and with them Thomas. Luego Jesús entrando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Amén. Amén. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Jesús le dice a Tomás, pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Amen. Sé creyente. And believe. ¿Por qué necesitamos ser creyentes? Why do we have to believe? ¿Por qué necesitamos ser creyentes? Why do we have to believe? Porque esto se tiene que creer por fe. Because this is by faith. Un incrédulo que lo único que significa es no tiene fe. Someone who is doubting simply means that they Tú don't puedes poner todas have las faith. definiciones que tú quieras. You can say all the Pero una definitions persona that que you no like. cree es porque no tiene la fe para que eso ocurra. But somebody who is doubting just doesn't have the faith for that Porque to cuando happen. nosotros tenemos la fe para que esas cosas ocurran, Because when we have the faith for hasta la those things to montaña se happen, mueve. even the Amén. mountains Amén. are moved. Por eso es que Jesús siempre le decía a ustedes son hombres de poca fe. No le digo que no tenían, sino de poca fe. That's why Jesus would always say, "You are a men of little faith." Not that they didn't have faith, but not of little faith. Todo ser humano tiene una medida de fe dada por Dios desde el vientre de su madre. Every human being has a measure of faith given by God from the womb of their mother. Pero tenemos que desarrollar la fe. But we have to work our faith. Amén. Tú tienes que hacer que esa fe crezca. We have to make that faith grow. Amén. Ellos tenían fe. They had faith. Jesús los mandó a hacer milagros y todo, y lo hicieron. Jesus sent them to do miracles and signs, and they did it. Amén. Ellos ninguno falló el test. None of them failed the test. Hey, pero cuando el maestro no estaba, su fe menguó. But when the teacher wasn't there, their faith lacked them. Entonces, en vez de creer porque otros lo habían visto, So instead of believing because others had seen them, empezaron a dudar en su corazón si ellos en verdad eran aptos para el Señor. they began to doubt in their hearts if they were truly fit for the Lord. En verdad le fallamos. We truly failed him. Pero tú lo negaste. Peter, you denied him. Sí, pero ustedes corrieron. Yeah, but you guys ran. Por lo menos yo lo defendí. At least I defended him. Tú estás ahí. Amén. ¿De qué van a hablar? What are they going to speak of? Amén. Por eso cuando el Señor se le aparece, That's why when the Lord appeared to them, siempre va a poner la paz. he's always going to place peace. Amén. Siempre tiene que haber paz. There always has to be peace. Porque esa paz que el Señor pone Because that peace sobrepasa that todo the el Lord entendimiento que nosotros podamos tener. places surpasses all understanding that we Va a ir have. por encima de nosotros. It's going to go above us. Porque si esa paz que el Señor nos da no va por encima de nosotros, todavía está nuestro razonamiento, no es paz. Because if that peace that the Lord gives us does not go above our own reasoning, then we don't have peace. Porque la paz del Señor va a sobrepasar todo límite, Because the Amen. peace of the Lord is going to Yes, surpass Lord. all limits, toda duda, all doubt. todo lo que nosotros podamos obstaculizar para que el movimiento de Dios entre en nosotros. Every obstacle
obstacle that comes up for the Lord, Spirit of the Lord to move within us. Por eso Él dice, paz a vosotros, That's why he says, peace be with you, para que crean que yo soy. so that you may believe that I am. ¿Tú sabes lo que le responde Tomás? Do you know what it is that Thomas replies? Tomás en el versículo 28 le dice, Señor mío y Dios mío. Thomas said to him, my Lord and my God. El único apóstol que lo llama Dios. The only apostle that calls him God. ¿Quién más lo había llamado Dios? Who else had called him God? Todo era Señor. They were all saying to him, Lord. Pero Tomás dice, no, tú eres Dios. But Thomas says, no, you are God. Tú no simplemente eres mi Señor, You're not simply just my Lord. tú eres mi Dios. You are also my God. Nosotros solo lo tenemos como Señor y Salvador. We only have him as Lord and Savior. Porque si fuese Él nuestro Dios, Because if he were to be our God, no haríamos cosas que hacer. then we wouldn't do the things that we do. Hello. ¿Por qué? Porque a veces dudamos. Why? Because sometimes we doubt. Siempre tenemos una chispa de duda ahí, rondando en nuestro corazón. We always have a tad bit of doubt that is surrounding ¿Cómo our vamos a heart. conseguir las cosas? How are we going to find this? Oh, porque tenemos que hacer como David. We have to be like David. Espérate un momento, Wait a minute. déjeme ir al arca, Let me go to the pero ark. yo vengo para atrás. But I'll come Me back. tengo que vestir de silicio, I have to me tengo que dress. echar cenizas por encima, pero yo vendré blanco para atrás. I have to put ashes over me, but I will come back white. Porque tengo que hablar con mi Dios. Because I have to speak with my God. Por eso Tomás le digo, tú eres mi Señor, That's why Thomas said, tú eres mi Dios. you are my Lord. Porque You yo are my pude God. tocarte. Because I was able to touch. ¿Sabe que ninguno de nosotros lo tocó? You know that none of the rest of them touched him? Ay, me metí en territorios peligrosos. I got Me into metí en deep territorios waters. peligrosos, pero Señor, tú tienes que darme el entendimiento. Lord, you have to give me the understanding. Él se le apareció a los otros, los sopló, los llenó y se fue. He appeared to the others, he breathed on them, and he left. Pero a Tomás le dijo, tú no creías y tú dijiste que necesitabas tocar y ver. But to Thomas, he said, you didn't believe, and you said you needed to touch and see. Pero tú vas a tocar y vas a ver. Well, you will touch and you will see. Amén. Escúchenme. Listen closely. Lucas, In Luke, capítulo 24, chapter 24, versículos 38. verse 38. Ahí se le aparece a todo Jesús. He appeared to all of them. Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? He said to them, why are you troubled, and why do doubts raise in your minds? Dice, mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, mas veis que yo tengo. Look at my hands and my feet. It is I, myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. Hello. You. Por eso que Jesús le dijo, ve y toca. That's why Jesus said, touch and see. Ese es Jesús. Yes, that is Jesus. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús era un espíritu ahora. Why? Because they thought Jesus was Por a eso ghost. podía entrar y salir, That's why he was able to come in and leave, pero no puede hacer nada más. but he wasn't able to do anything else. Jesús le dijo, déjeme explicarle cómo ustedes van a hacer en el tiempo postrero. And Yeah. Jesus said, let me explain to you how you will be in the end times. Un espíritu no tiene carne ni hueso. A spirit doesn't have flesh or Por bones. eso es que Satanás no puede atacarnos. That's why Satan can't attack us. Él puede tentarnos. He can only Yes. tempt us.
Yes. inducirnos al pecado. He could point us or lead us to Y si le sin. damos permiso, puede estar en nosotros. And if we give him the permission, then he can abide within us. Yeah. Hello. Puede controlar nuestra mente. He can control our Porque minds Él tira sus saetitas. because he throws his arrows. Amén. Pero mientras nosotros tengamos el Espíritu de Dios, But meanwhile, we have the Spirit of the Lord. eso es una cobertura. That is a covering Amén. Yeah. Que no puede penetrar. that cannot be penetrated. ¿Entiendes? Entonces lo más que puede hacer es reflejar. So the most that he could do is reflect. Yes. Pregúntale a Job. Ask Job. Yeah. Hallelujah. ¿De dónde vienes? Where do you come from? A recorrer la tierra. To roam the earth. Estoy cansado de recorrer la tierra. I'm tired of roaming the earth. ¿Y por qué no ataca a Job? Oh, look at my servant Job. ¿Cómo lo voy a atacar? How am I going to attack him? ¿Con qué lo voy a atacar? What am I going to attack him with? ¿Tú no ves que tú le tienes qué? Don't you see that you have a Cobertura. Covering? Yeah. Levántala para que tú veas cómo él te niega. lift that covering so you'll see how he denies you? Porque mientras esa cobertura yo no puedo penetrar. Because meanwhile that covering is over him. I Yo will puedo not be atacar able to todo lo que penetrate. sea de él, I'll be able to attack anything that's his, pero no lo puedo atacar a él. but I can't attack him. Y como él está orando, And because he's y como él praying, está sacrificando, and because he's todo lo que sacrificing, tiene está bajo una cobertura. everything that he has is under coverage. Los hijos están bajo cobertura. His children are Su under sirviente coverage. está bajo cobertura. Esos animales que tiene por allá a 20 millas de distancia todavía están bajo cobertura. His animals that he has 20 miles Nadie away los are puede still atacar. covered. Nothing can attack him. A donde pongan esos animales los pies, ahí mismo florece. Where his animals plant their feet, there is going to flourish. Porque él se cansa de hacerte sacrificios de mañana y por la noche. Because he doesn't get tired of giving you sacrifices in the morning and the night. Pero quítale la cobertura. But remove the coverage. A él no le dijo quítale el sacrificio. He didn't say take away the sacrifice. Saca tus manos de él He said remove your hands off of him. para Yes. que tú veas cómo te niega. So that you will see how he will deny you. Y el padre le dijo, And the father said, tú no conoces su corazón. you do not know his heart. Cuando tú conozcas su corazón, When you know his heart, tú vas a entender quién es él. you will then understand who he Porque él is. a mí no me negará. Because he will not deny me. Todo lo que tiene lo puede dañarse. Everything that he has, you can take Todo lo que away. esté bajo la cobertura de mi mano, Everything that is under the coverage of my te hand, permitiré que lo toques. I will allow you to touch. Y así lo hizo. And that's what happened. Y él hizo Dios. What did God do? Todo se lo devolvió el doble. He gave it back to him Con double unas fold, cuantas moneditas. with a few money. Dale. Yes. ¿Por qué? Why? Porque no negó. Because he didn't deny. Siempre permaneció. He always remained. Aun cuando su cuerpo se estaba descomponiendo, Even when his own body was being él dijo, decomposed, del polvo nací, del polvo soy, al polvo volveré. he said, I am from this dust, and this dust Pero I a mi will Dios no voy a negar. return. But my God, I will not Por eso él se permanecía ahí. Y hay deny. veces That's que why we nosotros remain there. tenemos una fricción And there's sometimes that we y create creamos friction, una bomba atómica. and we create an atomic bomb. Amén. Pero ellos creyeron. But they believed. Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Jesus asked, do you guys have something to eat? Porque aún cuando él le dijo que él tenía hueso y Tomás lo tocó, todavía no creyeron. Because even when he said that he had flesh, and they still didn't believe. ¿Tienen algo de tomar? ¿De comer? He said, do you have something to eat? Le dijo, te dieron un pescado y un pan. They said, we have a fish and a loaf of bread. Y dice que Jesús comió. And it says that Jesus ate. Hey, hello. Amen. Y dice el versículo 46 de Lucas 24. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Luke 24:46. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Amén. Amen. Ese es el verdadero evangelio. That is the true gospel. Después de eso Jesús tuvo un tiempo mucho más con ellos, After this, Jesus was with them for some donde time. venía y se iba. And he would go and he would come. Amén. Nunca se quedó con ellos permanente. He never stayed with them permanently Porque él le dijo, no, lo que se va a quedar con permanente es mi espíritu. because he said, no, what's going to remain permanently with you is my Por eso es que spirit. tú no podías dejarte llevar por la apariencia. That's why you couldn't be let yourself be led by Porque the todas appearance. esas personas que lo vieron, Because all of those people who no saw vieron al Cristo que habían visto. didn't see the Christ that they had seen before. Yeah. Amén. Amén. Yeah. Ahora Cristo tenía un cuerpo glorificado. Now Christ had a glorified Un body, cuerpo que podía pasar las paredes. a body that was able to trespass the walls, Hello. Traspasar las puertas. to trespass the doors, Y presentarse en el medio. and present himself in the Y middle, así mismo irse. and just like that, be gone. Yes. Hello. Por eso, cuando nosotros miramos bien This is why when we look closely y miramos lo que el Señor está and haciendo, we look at what it is that the Lord no is podemos doing, dejarnos llevar por la apariencia, we cannot let ourselves be led by the appearance, sino por lo que Él dijo. but if not by what he said. Volvamos a Juan 20, Let us go back to John 20, versículo 29. verse 29. Y le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yes. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet have believed. Esos son los que el Señor está buscando. These are the ones that the Lord is looking for. Como le dijo a la mujer samaritana, Just as he told the Samaritan no es woman. en este monte ni en Jerusalén. It's not in this mount or it's in El Señor Jerusalem. está buscando esos corazones contritos y humillados delante de su presencia Amen. para que le adoren, para que le sirvan. The Lord is looking for those hearts who are humbled before his presence to serve him and to worship him. Para que puedan creer que Él es. So that they may be able to believe he is. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto a Jesús? How many of us here have seen Jesus? Aunque yo no te vea, te siento. Even if I don't see you, I feel you. Esa es la cosa. Es reconocer que Él está aquí. Because it is to recognize that he Es is saber here. saber que Él está aquí. It's to know that he is here. Que Él no está fuera de estas paredes. That he is not outside of these walls. Él está en este lugar That he is in this place. porque Él está en mi corazón. Because he is in my Porque heart. Él es el Señor de mi corazón. He is the Lord. No de mi mente, Not of my mind, no de mi but corazón. not of my heart. Yes. Amén. Por eso es que creemos por fe que Él está aquí. That's why we believe by faith that he is here. Jesús le había dicho algo a sus apóstoles. Jesus had said something to his apostles. Que lo iban a ver en todos lugares. That they were going to see him in every place. A donde quiera que miraran lo iban a ver. Wherever they looked, they would be able to Así see como him. las escrituras desde Moisés hasta los profetas, así estaba escrito de Él. Just as the scriptures from Moses to the prophets, that's how it was written about him. De esa misma manera nosotros hoy lo vemos a Él. In the same Yes. way today we see him. Pastor, pero ¿cómo? What do you mean, Pastor? Enséñame cómo. Show me Yo quiero how. ver. Yo lo quiero ver. I want to see him. Oh, gracias por preguntar. Oh, thank you for asking. Mateo 25. Matthew 25. Versículos 31 en adelante. Verse 31 going forward. Dice la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as the shepherd separates the sheep from the goats. Él está hablando a la iglesia de Cristo, He is speaking to the church of Christ, a la iglesia que cree en Jesús, the church that believes in Jesus, no a la iglesia que cree en otras cosas, not the church that believes in other things, sino a la iglesia que cree en Jesucristo but if not the church who believes como in su Jesus Señor, Christ como su Dios. as their Lord and as their Así God. como dijo Tomás, Just as Thomas el said, incrédulo, the doubting tú one, eres mi Señor, tú eres mi Dios. he said, "You are my Lord, you are my A God." esa iglesia es que le está hablando He Jesús. is speaking to that church. Yes. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Then the king will say to those on Ay, his right, aleluya. "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Aleluya. Pero tiene que estar a la derecha, But you have to be on the right, porque hay unos para la derecha y otros para la izquierda. because there are some on the right and some on the left. Unas ovejitas y otros cabritos. Some that are sheep and some that are goats. Yeah. Ay, 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 ay. Y dice, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me vistes a mí. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Y nosotros le preguntamos, entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O sustentamos o sediento? ¿O dimos de beber? ¿O te dimos de beber? Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? When did we see you a stranger and invite you in, or needed clothes and clothe you? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Y responde el rey y le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Amén. Amen. Amén. Yes. Porque así que tenemos que ser nosotros. Because this is how we have to be. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, When we do something for somebody, no lo hagamos para que nos vean. let us not do it for Hagamos us para to be seen. glorificar al Padre. Let us not let us do it to Porque glorify the cuando Father. glorificamos al Padre, Because when we Él es glorify the exaltado, Father, Él es enaltecido. He is lifted up. Amén. La gloria siempre tiene que ser hacia Él. The glory should always be His. Porque si no hacemos eso, Because if we do not do this, entonces también los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. then He will say to those on His left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Dos cosas hay. There are two things. El lago de fuego y azufre nunca fue preparado para ningún ser humano. The lake of sulfur and fire was not prepared for any human being. Nunca. Never. Nuestro Padre Celestial nunca quiso que nadie fuese. Our Heavenly Father did not want for anybody to go there.
por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos en nuestra vida, Because our own decisions that we make in our life, nos conducen hacia dos lados. it takes us to two places. Hacia el lado derecho, To the right, ovejitas, sheeps, o hacia el lado izquierdo, or to the left, cabritos. goats. Y todo eso es por creer. And all of this is because of believing. Porque Yes. cuando creemos, estamos al lado derecho. Because when we believe, we are towards the right. Cuando dudamos, nos vamos para el lado izquierdo. And when we are doubting, we are going to the left-hand La side. iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia fuerte en oración. The Church of Christ La iglesia de has Cristo tiene que ser una been iglesia fuerte en la palabra de Dios. strong in the word of Porque the esto Lord. no se trata de cómo vivimos aquí, Because this is not about how sino we es are cómo living vamos a here. vivir allá. But it's not how we Pero tenemos que empezar aquí. But we have to begin Por here. eso es que el Evangelio de Jesucristo That's why the gospel of Jesus es la Christ, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. it's a life, death, and resurrection of our Y Lord eso Él Jesus. lo hizo And He did para que this tuviésemos la oportunidad de perdón de pecados so that we may have the y el opportunity of arrepentimiento de forgiveness haberle hecho algo mal a Dios. and the repentance Yes. of Con having nuestras done acciones. something wrong towards Yes. our Lord Con with our nuestras actions, dudas. with our doubts. Pero el lago de fuego y azufre But the lake of fire and no sulfur es para ningún ser humano. is not for any human Pero el being. ser humano quiere lanzarse hacia allá, But if the human being wants to go over tenemos que there, buscar los que vengan hacia acá. then we have to seek for them to come to Porque the ese es other nuestro side. trabajo. Because that Ir is y our predicar job. el evangelio a toda criatura. To go and preach the gospel to every creation. Echar fuera demonios, To cast sanar out los enfermos, devils, to heal the tomar en tu sick. mano serpientes. Y si me tienes algo mortífero, no te hará daño. Pero todo es fe. Todo es por fe. Yes. Cuando nosotros oramos por personas, When we pray, creemos que va a ser sano. we believe that they will La be healed. responsabilidad de nosotros hasta ahí termina. Our responsibility Porque ahora es decisión de Dios lo que Él quiere hacer. Because now it's up to God what He Do wants you to do. understand what I'm saying? Amén. Queremos ver resultados. We want to see results. Yo quiero ver resultados. I want to see results. Pero los resultados le toca a Dios. But the results belong to God. Porque también puede probar mi fe. Because He can also be tested my faith. Ay, yo oré y no se pasó nada. I prayed and nothing happened. Bueno, es fe. It's about faith. Yes. Yo oré porque oí y creí. I prayed because I heard and I believed. Amén. Yes. Y veré. And I will see. Amén. Amen. Es fe. It's about faith. Dice el versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. Es la misma pregunta que le van a hacer. And it is the same question they're going to ask. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. He will reply, truly I tell you, whatever you did not for one of the least of these, you did not do for me. Amen. En otras palabras, In other words, ¿quién es tu fundamento? who is your foundation? ¿Tu fundate sobre la roca? Did you found yourself on top of the rock? ¿O es porque la arena era más fácil para construir? Or is it because the sand was easier to build? Porque cuando tú construyes sobre la roca, Because when you build upon the rock, es duro. it's hard. ¿Sabes? Yo puedo dar testimonio de eso. I can give testimony of that. Porque cuando mi papá hizo la casa grande, Because when my father made big house, nos ponía a mí y a mi hermanito he would place me and my little brother a hacer una zanjita así, que él nos había marcado. to make a creek. Oh, concrete. Amén. Y nos daba ahí con el pico. Y como yo era el más grande, tenía que picar.
And because I was the older one, I had to, Y porque mi hermano era más pequeño, tenía que sacar la tierra. and because I was the older one, I had to work harder, and my younger brother just had to remove the sand. Pero el problema era que no era de él. But the problem is that it wasn't just sand. Aquello era una tosca que aquello era el día. It was so hard. Que vea, y después trató él, tampoco pudo. And then after he tried it, he couldn't Y dijo, either. papá, que tengo que buscar una cosa más fuerte. And I said, Dad, we have to get something Y stronger. buscó un digger ahí en el cielo. And he bought a digger, and Y he el was digger le dijo, me vas a romper el digger. Era una toscadura. it was rough land. La casa está fundada sobre la roca. But the house is built on top of the You rock. understand what I'm saying? Amén, esa es una casa que está ahí fundada sobre la roca. That is a house that is founded on the Van a rock. ocurrir muchas cosas. Many things may have Pero happened, abajo no creo que vaya. but it's not going to go down. Do you understand? Le podrá dar el viento, le podrá dar el agua, pero ella va a quedarse ahí. Wind will come and have the Porque así house tiene que ser la vida de nosotros. because that's how Nosotros our tenemos que life is. buscar la profundidad de nuestro corazón para poner a Cristo desde allá hacia arriba. We have to go to the bottom of our heart. Queremos tener a Cristo aquí. We want to have Christ No, here. Cristo no quiere estar aquí. No, Christ Cristo doesn't quiere, want to be here. quiere estar aquí. Christ wants to be Porque here. por ahí fue, por ahí fue donde lo clavaron. Because from there is where they, Por ahí botó agua y sangre. there they, he spilled out water and blood. Y son dos cosas las que dan testimonio. And there are two Aquí en la things tierra, that el agua y la sangre. Oh, Por eso cuando estamos fundados sobre las rocas, So when we are founded tenemos on la rock, fe suficiente. we have sufficient No importa faith. lo que pase, venga lo que venga. No, yo soy de Cristo. I am Porque cuando tú eres de Cristo, no hay quien te mueva. No vemos a Cristo, We don't see pero Christ, sentimos su but we presencia. feel Sentimos su amor, sentimos su compasión, sentimos su misericordia. Por eso nos podemos sentar en lugares celestes juntamente con Él. That's why we're able to sit. Por eso podemos ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. That's why we're able to go from Porque glory to sabemos glory. quién es nuestro Dios. Because we know who our God is. Aleluya. Amen. Podemos conocer qué es su amor. We are able to understand what His love is. Porque cuando venga alguien a oprimirte, Because when somebody comes to oppress tú you, lo tienes que amar. you have to love them. Amen. Cuando venga alguien a atacarte, When somebody comes to attack you, ay, cómo fallamos en eso. that's how we fail. Hay que amar, We have to Yes. love hay them. que orar, We have to Yes. pray. hay que orar. Amén. No se ponga nuestro enojo, Do not place your anger porque va a durar toda la noche. because it's going to last all night. Suelte ese enojo Let that anger go y recibe el amor de Dios. and receive the love of God. Recibe la paz de Dios. Receive the peace of the Porque cuando Lord. recibimos la paz, Because when we receive the peace, despojamos ese enojo. then we get rid of that anger. Yes. Hay que trabajar duro en eso. We have to work hard on that. Yes. Amén. Pero hay que trabajar. But we have to work on it. Porque Yes. si no, Because if not, versículo 46. verse 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Then we will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Hay que ser creyente. We have to be believers. Dios quiere que seamos creyentes. God wants us to be believers. Dios quiere que nosotros seamos esos creyentes. God wants us to be Que no believers. importa lo que pase, Doesn't matter what may happen. creamos. Porque Él nos amó. Let us believe because He loved us. Amen. Pero tenemos que entender qué es el amor de Dios. But we have to understand what it is the love of the Lord. Dios es amor. God is love. Por eso es que no nos ha consumido. That's why He hasn't consumed Por eso es que us. estamos aquí respirando en este mundo. That's why we are here breathing in this Por su world. amor. Because of His love. Y cuando nosotros podamos entender ese amor tan grande de Dios, And when we are able to understand the greatness of His love, que mandó su palabra that He sent His para que se word hiciera carne so that it may become y flesh muriera por nosotros and it may y die nos for hiciera us un camino hacia Él. and make Yes. a pathway Oh, to Him. nunca lo negaremos We will never deny y Him. seremos creyentes. And we will be believers. Por eso si hoy tú no conoces a Jesús, That's why today you do not know si tú Jesus. dices yo no entiendo mucho de Él, If you say, I don't understand this very much,
Yo puedo entender lo que tú entiendes, I can understand what it is that you're porque feeling. también me pasó a mí. Because it also happened to me. No pretendas entenderlo todo, Do not expect to understand it all. conócelo a Él, Just get to know que Él Him. te va a dar el conocimiento del todo, That He will be the one who gives you the understanding of it all. pero tienes que aceptarlo But you have to accept y Him. tienes que decirle que venga a tu vida. And you have to tell Him to come into your life. Por eso si tú no le conoces, That's why if you do not know o Him, si te has apartado de Él, or if you have strayed away from Him, dile, Señor, say, Lord, yo quiero conocerte más. I want to know you more. Yo quiero recibirte hoy. I want to receive you today. Entra en mi corazón Enter into my heart y renueva mi vida. and renew my life. Señor, que las cosas viejas hayan pasado, Lord, let the old things have pero yo passed. quiero que tú me hagas nuevo hoy. But I want for you to make me new today. Gracias, Jesús, Thank you, por ese Jesus, sacrificio que hiciste. for the sacrifice that you Y did. gracias, Jesús, And thank you, por Jesus, resucitar por mí. for resurrecting for me. Si yo sé And I know que si hoy partiera, that if I were to die today, abriré mis ojos y tú estarás ahí. I would open up my eyes and you will be there. Porque tú eres mi Señor, Because you are my Lord, mi Salvador. my Savior, Tú eres mi Dios. and you are my God. Amén. Amen. Si hiciste esa oración If you made this con prayer todo tu corazón, with all of your heart, bienvenido al reino de Dios. welcome to the kingdom of God. La vida eterna es la mejor recompensa para el ser humano. The eternal life is the best reward for every human being. Amén. Vamos a decirle a cada uno, Let us tell each and every one of you, si tú tienes alguna enfermedad, if you have a sickness, créele a Dios, believe in God, confía en Dios. trust in the Lord. Dios puede hacer por ti, God will be able to move for you, pero mueve tu fe but move your en la faith dirección hacia el reino de Dios. in the direction of the kingdom of Déjanos God. saber, Let us know, nosotros le contestaremos. and we will answer you. El Señor te ama mucho The Lord loves you greatly, y esto tú lo estás oyendo para que puedas ser un hijo de Dios. and you are listening to this so that you may become a child of God. Amen. Amén.